Buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestra charla de hoy referente a lo que es energías renovables, al curso de energías renovables que estamos realizando en lo que es organizado por el Colegio de Ingenieros de la sede Lambayeque, y mi persona que tiene a cargo de llevar el curso que les estoy hablando desde Lima, Perú. Hoy día nos toca hablar sobre sistemas de energía eólica, y antes de comenzar, una conformidad, si me pueden dar, referente a la calidad del audio, si me podrían decir. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar referente a lo que es el día de hoy, en referencia a lo que son sistemas de energía eólica. Espero que los problemas del audio se hayan superado, y podamos tener una charla que tenga la calidad de audio y de imagen adecuada, ¿no? Hoy día lo que vamos a tratar es en referencia a la energía eólica, la energía del viento. Y haremos primero un desarrollo histórico. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte, la segunda parte es el día miércoles. En el día miércoles quizás se va a tratar un poco la parte más técnica de lo que es la energía eólica, y hoy día haremos como una primera parte con algunas ecuaciones básicas y fundamentales en lo que es los sistemas eólicos, los sistemas de captura de energía contenida en el viento. Haremos un desarrollo histórico del aprovechamiento de energía eólica, tipos de turbinas de viento, potencia en el viento, potencia contenida en el viento, impacto de la altura de la torre, y también, por ende, de la superficie del suelo, máxima eficiencia del rotor, y generadores eléctricos, generadores de turbinas colocadas en turbinas de viento, en turbinas eólicas, aerogeneradores. Hay muchas formas como es que se puede mencionar en español el equipo que sirve para capturar el viento, pero en inglés siempre vas a encontrar como wind turbine al equipo. Los álabes, esa cosa que nosotros nos imaginamos en una turbina de viento que tiene 3 aspas, simplemente se llama rotor. Entonces, pero entre los términos, en los mismos términos técnicos, a veces hay uso de varias palabras, y bueno, hay que estar un poco atentos a lo que es la descripción de lo que se está realizando, un poco para saber enfocarlo de manera adecuada. Entonces, esto de la energía eólica ha tomado relevancia actualmente, y pues es muy bien, tiene una muy buena perspectiva, considerando de que junto con la energía solar son las dos tecnologías que tienen mayor chance de poderse expandir mucho más allá de lo que se ha realizado ahora
a ser una componente importante del sistema energético mundial. En esto de que puede ser una componente importante, eso de qué tan importante es va a depender de muchas razones. Eh, y si es que y cada país, y dentro de cada país, cada región, por así decirlo, puede tener diferentes preferencias. Me refiero a que existen países en las que quizás a lo mejor la norma puede ser válida para todo el país y todos lo cumplen. En algunos otros casos no resulta así. Son estados o son áreas geográficas que cumplen y definen una determinada normativa que pues incentiva o desincentiva lo que son los mercados de este tipo y tienen sus propias reglas de juego, a pesar de que eso está dentro de otro país, dentro de un país, ¿no? Es el caso de los Estados Unidos de América, en la que pues el gobierno federal es una cosa y los estados propios, que son 51, manejan diferentes normativas y unos mejor que otros, incentivan, California incentiva mejor que otros. Igualmente sucede en Europa, igualmente sucede en Asia. Pero la participación de cada uno de ellos dentro de ese nuevo escenario igualmente lucha con muchas otras decisiones, ¿no? Y en ese tan importante es igual y comparado a un término que se llama su participación en la parte energía y como potencia. El índice de penetración de la energía alternativa, que en algunos lugares puede ser incluso de 100% o más, quizás 120%, que se han alcanzado en algunos países tipo Dinamarca, en lo que toda la energía que consumen ha sido producida a partir de fuentes renovables y ha sobrado, de tal manera que ese sobrante se vende hacia otros países en una red enmallada como puede ser la europea. En otros lugares, quizás por la demanda, quizás por la cantidad de energía que utilizan en su industria, las energías alternativas o las energías renovables no van a llegar a ese grado de participación como puede ser en un país pequeño como Dinamarca. Quizás van a ser un buen porcentaje de 30, 40, 50, 60%, pero ese porcentaje varía y cambia mucho solamente como indicador de participación de ese mercado. No se le puede hacer equivalencias con otro país. Algo parecido sucede, por ejemplo, con lo que es los presupuestos estatales, los presupuestos de cada país con sus diferentes sectores. Por ejemplo, ¿no? Decimos educación o salud, bueno, dicen 2%, pero ese 2% que se le asigna al gobierno de Perú puede ser igual al 2% que le asigna un país desarrollado a su sector salud, o, digamos Estados Unidos, 2% de su PBI lo asigna al sector salud. Y pues acá podrían decir nosotros damos igual porcentaje que Estados Unidos y sacan pecho o podrían decir están haciendo bastante bien, pero la cantidad de dinero es astronómicamente diferente. Entonces, en este porcentaje de participación, cada país juega en función a su demanda. 10% del Perú, en hora máxima serán 600 kilowatts, 600 megavatios, quizás 10%, que a otro país esos 600 megavatios no será el 10%, quizás sea la centésima parte de lo que es esos 10% que es para nosotros. 600 megavatios, una gran fábrica en otro país desarrollado, es lo que puede llegar a consumir, y hay casos y grandes centrales de vapor de carbón que producen 1, 2, 3 gigawatts para las industrias que están por ahí cerquita de dichos lugares. Inclusive llegan a colocar centrales nucleares, como es el caso de Francia, que no tiene mayores recursos hídricos, ni tampoco eólicos ni solares, y entonces la energía nuclear es un gran actor del mercado energético francés. Y por lo tanto,
Es muy difícil que otra energía alternativa se imponga más allá quizás ni de la mitad quizás en un país como la realidad que tiene Francia. Entonces, también eh, esa participación que viene de las turbinas eólicas actualmente en forma ascendente, tampoco no es tan segura que digamos, a pesar que puede ser prometedora si todas las condiciones siguen como se va realizando, porque recuerden que la tecnología en estas últimas épocas cambia de manera drástica, cambia de manera abrupta. Y una cosa que puede ser que tenga mayor, que puede tener una trascendencia, de pronto desaparece y es reemplazada por otra tecnología que se impone y lo que era hasta hace poco una gran novedad, pues simplemente desaparece. Basta con recordar algunas cosas como los dispositivos electrónicos que usualmente se inician su carrera en el mercado, un MP3, un Pokidoki, un reproductor de multimedia, que recordarán, pues es una cosa que todo el mundo, pero de pronto situaciones exponenciales hicieron desaparecer todas esas cosas hasta las cosas que tenemos ahora y las grandes industrias no lo pueden tener todo bien definido porque el cambio tecnológico aspira a tener grandes repercusiones en las tecnologías que ahora se tienen. Y es por ello que los desarrolladores de este tipo de tecnologías, incluido la eólica, siempre están en una constante investigación y desarrollo, porque hay otras energías renovables que también compiten en este sector energético mundial de gran demanda por varias situaciones, tanto el crecimiento económico como el crecimiento de población, porque si se descuidan otra de las muchas tecnologías que están en camino, las pueden desplazar y simplemente dado que estas turbinas tienen un tiempo de vida de funcionamiento de 25 años o más o menos, pues pasada esa fecha van a ser retirados, se retiran, se reciclan y si es que uno piensa en la perspectiva de unos 50 años, 60 años, muchas cosas pueden cambiar como lo ha sido en el mismo periodo que ha pasado hace unos 60, 70 años y las cosas que van a estar, que suceden ahora, ¿no? Las personas que son nuestros mayores, quizás nuestros papás o abuelos, nunca se imaginaron que la tecnología iba a cambiar durante su vida tanto que lo va a cambiar en la vida de lo que nosotros estamos metidos en este rubro de las renovables o cualquier otro rubro que cada uno le pueda vivenciar. Entonces, eh, lo que es la energía eólica tiene muchas connotaciones. Esa es una gráfica que la suelo colocar para que más o menos se tenga una idea de lo que pasaba hace algunos años. Ahora ahí existen instituciones bastante grandes de energía como el Edison Institute. Edison Institute, está también la Asociación de Energía Internacional, Asociación de Energía Internacional de Energía, Asociación Internacional de Energía, también el Departamento de Energía de los Estados Unidos, de América, la Comisión Europea de Energía, y otras dependencias similares, quizás en China, que no le hago tanto seguimiento, no me interesa mucho la situación en China, pero sí su implementación como uno de los países contaminantes y su gran motivación de colocar mucha tecnología, bueno, eso es lo interesante. Pero estas instituciones que les menciono y otras similares, también está Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de América, que marcan varias cosas, inclusive MetNet Energy,
la dependencia de energía o el grupo de energía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otros similares marcan criterios, recomendaciones, sugerencias, mapas de ruta del desarrollo de la tecnología. ¿Qué nos interesa saber a nosotros en nuestro medio? Quizás en este curso un primer inicio de cómo va evolucionando, cómo es que ha venido evolucionando, con algunas fechas importantes y algunos ejemplos, y algunas aplicaciones de interés, un poco para situarse en el desarrollo de esta tecnología, de tal manera que no veamos quizás algo nuevo como muy novedoso. Quizás ese algo ya fue hecho anteriormente, o quizás ese algo nuevo no pinta de muy nuevo, como digamos, debido a que ya las cosas se han realizado bajo otra motivación. Y, o puede ser un nuevo diseño que se puede decir, no, esta es una novedad, y a veces usualmente hay estudiantes de maestría o de pregrado o posgrado que se dedican a eso. Bueno, pero al final ellos pierden su tiempo y algún recurso económico, pero duele a veces un poco más cuando son empresas que se dedican a una cosa que ya estuvo de repente ya conocida. Entonces, en esa parte, he procurado buscar alguna cosa que sea interesante para poder mencionar esto. Esta gráfica que comienza con la época principalmente donde comenzó a impulsarse la energía renovable, muestra el grado de incremento de la energía eólica en esos primeros momentos, lo galopante que era ese tipo de energía. Y ha seguido creciendo bajo esa tendencia. Y quizás en un inicio eh, recordarán lo que se mencionó en clases anteriores, la crisis del petróleo que sucedió en la época del 75, lo que por seguridad energética, por diferentes otros factores, bueno, los países desarrollados dijeron, bueno, esto no podemos seguir dependiendo de un recurso que tranquilamente puede ser manipulado por otras personas o por otros gobiernos para hacernos tener problemas, y el mercado internacional no perdona. Entonces comenzaron a hacer desarrollos, y producto de eso se crean varias industrias, varias compañías nuevas, y algunas otras se adaptan a ese nuevo requisito y y ponen a razón sus divisiones de ingeniería para eso. Cada año, a partir de ese año, en la franja más oscura es la cantidad, lo adicional neto que se ha ido colocando, y cada año pues se seguía en esa tendencia. Acá, en ese histórico, tenemos de que hacia el año 2000, ahora cambió bastante con otros países, especialmente los países que seguían del protocolo de Kioto, de París y otros acuerdos internacionales, y otros también por la cuestión de bajar el problema de la contaminación. Pero en ese momento los que apostaban bastante era Estados Unidos, España y Alemania. Acá, Dinamarca, que está también por otro lado, Holanda, Noruega y otros países. Entonces, acá a veces se le echa la culpa a los grandes, claro. A veces es fácil culpar a los grandes por muchas razones. El primero, porque en sí es un país grande, desarrollado. Y claro, ellos son los desarrollados y nosotros somos los pobres, y pues es una cuestión un poco mediocre de culpar siempre al que tiene de las falencias que un país pobre no tiene. Bueno, pero en ese momento Estados Unidos apostó bastante, y Alemania. Alemania apostó mucho en el desarrollo de las tecnologías renovables, eólica.
¿no? Entonces uno puede pensar, y España fomentó el incentivo de uso en su país y también fundó alguna compañía importante de eólica. Dinamarca, que ya venía desde hace años atrás, cosa que lo voy a comentar luego, venía apostando por este tipo de tecnología. Todos estos países apostaron mediante incentivos para el desarrollo de la tecnología puesta en operación de proyectos pilotos y de esta manera se desarrolle, se innove, se haga mejora continua hasta que estas turbinas tengan pues la condición de que puedan ser rentables. El gran impulso que, por ejemplo, en Europa le puso a Alemania es algo que hay que resaltar. La Unión Europea tiene como fuerza principal al Banco Alemán y todos los países, de cierta manera, le deben, todos los países europeos le deben dinero o le deben recursos a préstamos del gobierno alemán. Pero, ¿qué es lo que apuesta Alemania siempre? Apuesta siempre por el desarrollo de tecnologías. Por el desarrollo de tecnologías siempre están innovando y cuando hay algo nuevo, pues ponen los mejores recursos para ser los que encabecen ese desarrollo y lideran en el rubro de la eólica, en los diseños de ingeniería, aerodinámica y muchas otras ramas que lo iniciaron en su momento, y también en el rubro solar, que lo menciono ahora, más adelante se verá, pero de repente me puedo olvidar, con su famoso Instituto Fauber, que también tiene una sede acá en Chile, en el norte de Chile. Tiene una sede, ese famoso instituto que se dedica netamente a lo que son celdas solares o energía solar, por así decirlo. Dinamarca, que ya venía con un historial de aproximadamente, para esa fecha 2000, de casi 100 años de desarrollo de tecnología de turbinas eólicas, principalmente hacia el año 900, 1900, con un ingeniero que hizo, digamos, en esa época en la que comenzaba el mundo de la industria eléctrica a presentarse en el mundo. Entonces, lo que debería suceder en todo lugar. Si hay una novedad en el desarrollo tecnológico, se concentran las universidades y también se concentran las empresas. Ahí se fundan las pequeñas empresas que más adelante van a ser las que se van a empoderar del mercado. Hace 1900 había un ingeniero que hizo muchos desarrollos en Dinamarca y es uno de los padres, digamos, de la industria eólica moderna. Y después, cuando pasó los sucesos de la década del 75, y bueno, Dinamarca de cierta manera tenía ya un liderazgo, un desarrollo tecnológico en referencia a turbinas eólicas muy bueno, tenía un desarrollo muy bueno si, si lo consideramos como que Dinamarca es un pequeño país de poca área geográfica frente a otro como puede ser Alemania, España o los mismos Estados Unidos. Ahora los índices de participación han cambiado bastante. De hecho, que China, India y demás países europeos han implementado más sus desarrollos, sus turbinas. Acá no está Inglaterra, por ejemplo, que ahora pues es uno de los que también apuesta muy fuertemente con instalaciones en el Mar del Norte. Noruega y otros países que Noruega, Suecia, Francia, un poco aprovechando todo lo que es el Mar del Norte, Irlanda, todos ellos. Eh, pero en ese momento era así. Como que después, claro, cuando ven que una cosa ya comienza a desarrollarse, muchos otros tratan de imitar lo que, digamos, los de avanzada van. La ventaja de los de avanzada es que tienen mucha más experiencia y muchas lecciones por aprender, muchas lecciones aprendidas en el camino. China es Estados Unidos, digamos, según los acuerdos últimos, digamos, son los que más contaminan. Y el hecho de que hayan firmado o no hayan firmado algo, un convenio internacional, eso no les cataloga de que no sean partícipes
de la implementación de energías renovables, si uno saca las estadísticas y revisa las fuentes de estos lugares, ellos realizan una importante implementación, no solamente de las diferentes tecnologías nuevas o renovables, para capturar recursos renovables y convertirlos en calor y electricidad, sino que también hacen algunos otros que van también con un poco compensar lo que es el cambio climático, investigaciones referentes al clima, reforestación, preservación de estados naturales, que en Estados Unidos son los parques nacionales, en China, bueno, tendrá un equivalente, eh, investigación no solamente para aprovechamiento de fuentes renovables, sino que los combustibles actuales que se utilicen sean mejor aprovechados, o sea, que tengan mayor eficiencia, y así Europa tiene toda una normativa para lo que son vehículos, para vehículos de casa o automotores, en mejorar la cantidad, en reducir la cantidad de CO2, particulados y óxidos nitrosos que emiten al medio ambiente. Igualmente, Estados Unidos y tienen sus legislaciones al respecto, ¿no? Eh, a veces los acuerdos, aplicando la misma metodología en la que hay países grandes, países desarrollados y otros países pequeños. Entonces el país pequeño dice, bueno, yo también quiero participar de esto, pero no tengo recursos, así que tú que tienes dinero, dámelo a mí. Pero ¿por qué te tengo que dar dinero? Yo he crecido porque he formado en primer lugar a mi gente con una mejor educación, con salud, dándoles oportunidades de crecimiento, y tú no creces porque tienes N problemas, partiendo por una mala educación, partiendo por un mal sistema de gobierno, con mucha corrupción. ¿Por qué te tengo que dar dinero? No, es que me tienes que dar dinero para poder participar de eso. Y agregado a eso, hay países que, aparte que le piden dinero, eh, son problemáticos. Así que no se puede concebir a un país como Francia darle dinero a otro que le arma la guerra, o si es que es posible, lo ataca con gases o coche bombas, o Estados Unidos no le puede dar a un país dinero que... Entonces, esa ambivalencia hace que estos países se hayan retirado de ese tipo de convenios, porque obviamente si yo fuera uno de ellos, y me piden, pues, usted va a participar del cambio climático. Ah, ya, usted es los grandes contaminantes. Ah, bueno, ya, está bien, haré lo mejor de lo que pueda para poder solucionar el problema. Ah, sí, pero aparte de eso, usted tiene mucho dinero y tiene que dar dinero a otros países. Eso en su casa no lo harían, no lo haría nadie, mucho menos si es que fuera un país. Entonces, esa es la realidad que existe, y esta gráfica es motivante. La de actual, que pueden consultarlo y pueden fácilmente buscarlo en Google, va a cambiar mucho, y dependiendo de las coyunturas políticas, sociales, económicas de cada país, se va a incrementar o se va a disminuir, pero este es el reflejo de lo que en su momento comenzó, y cómo es que cada uno de ellos vieron no solamente un mercado, vieron desarrollo de tecnología, vieron la creación de nuevas empresas, y vieron un futuro, y un mercado, obviamente un futuro energético diferente a lo que otros que no aparecen ahí en el mapa lo pudieron ver. Y en cambio nosotros en Perú, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Yo recuerdo que en la época hace 10 años que comencé en la Universidad Nacional de Ingeniería, acá en Lima, hablar de energías renovables era una cosa, era gritar en el desierto. Lo máximo que se podía hacer en esa época, 2007-2008, era pensar en los muchos pueblos alejados de las zonas rurales que carecen de recursos de energía, y que había que colocarles un panel solar, una turbina eólica, un sistema de batería y unas cargas de focos o luces que puedan alumbrarse durante todo el día. Pero eso no es ni era hacer algo que sirva para una maestría o
para un doctorado. O sea, eso era un problema que no iba desde el punto de vista académico. Tranquilamente, si una autoridad lo veía por conveniente, algún gobierno, un ministro, una ONG, el gobierno local, y de pronto se decía, bueno, hagamos un proyecto, la tecnología existía y muchas experiencias ya habían sido realizadas en el mundo en años pasados, en la época del 75, del 80, del 85, ese concepto era válido en otros países. Ya para la época del 2008 era totalmente desactualizado y desfasado. Era gastar recurso humano en algo que no tenía ningún sentido. Pero aún así hay gente que no tiene recursos, pero no es que sea un problema académico que merezca la atención por la academia. Eso simplemente si un gobierno dice todos tengan luz y ponen los recursos, listo. Y en esta participación del año 99 y 2000, ustedes pueden pensar de que acá, si para el 2008 no había nada, para el año 2000 pues era mucho menos lo que se podía pensar. Sin embargo, en otras realidades, y eso es bueno tenerlo en otras realidades porque es una cosa semejante a la que sucede en muchos casos ahora en países como el nuestro, Perú, que algunas regiones implementan o tienen incentivo, eh, impulsos o iniciativas locales de promoción de estos recursos renovables. Sí, está bien, si la sede central, si el gobierno central o la toma de decisiones en Lima es que no quieran que haya vehículos eléctricos, o perdón, que no haya generación distribuida porque tranquilamente todo el mundo se puede colocar sus paneles solares, cuestan barato, así que y tienen buena área, entonces de pronto comienzan a generar y por más que sea una energía simplemente de préstamo, ya no va a haber dinero que se le va a pagar a las empresas, entonces las empresas van a decir, no, pero acá vamos a perder y quizás sea uno de los motivos por el que la generación renovable, no, la generación distribuida no se implementa. O puede ser que en los lugares donde hay recurso solar y eólico, como puede ser la costa norte del Perú, la sierra con su sol, la sierra azul mucho más que tiene un excelente sol, y la gente pues no vive tan apilada como puede ser que viva en las ciudades de la costa, y tienen más área, tienen sus chacras, sus terrenos, y su casa es un poco más grande que las nuestras, pues va a tener superficie para tranquilamente escalar a potencias mayores a 300 kilowatts que lo fijaba el borrador de la norma, y por lo tanto ya negociar con la red eléctrica un precio de venta de la energía. Entonces, nuevamente, si las empresas grandes en Lima o en las principales capitales se veían afectados por una norma de generación distribuida porque el usuario prácticamente se libera de, de tener que comprar energía porque ahora me lo puedo autoproducir, ¿qué serán las empresas de provincia en las que de pronto un cafetalero o un hospital o simplemente un taller que tiene una nave grande, una cubierta grande, lo puede aprovechar para generar toda su electricidad y el sobrante venderlo a la red, se verían muy perjudicados? Pero iniciativas locales son las que los participantes del curso pueden hacer en sus propias regiones o en los lugares donde encuentran, al igual que en su momento se hizo en algunos estados de los Estados Unidos, que es la gráfica que se les menciona, una diferencia entre el año 99 y el año 2002, que es el momento en el que comienza, digamos, a surgir el interés por la energía eólica. California, Texas, Iowa, Minnesota, Washington, Oregón, pero vayamos a los dos primeros, California y Texas. En California van a recordar de que es un estado en el que se sienta mucha industria tecnológica y muchos emprendimientos tecnológicos nacen ahí de varios lugares, no solamente en Silicon Valley, sino están varias universidades como Stanford, San Diego y otras bastante importantes en el mundo académico mundial. Y obviamente las empresas están por ahí haciendo su participación. Texas, que es el otro estado
con una gran participación, a pesar que, curiosamente, Texas es uno de los estados más ricos en lo que son recursos de hidrocarburos en Estados Unidos. La industria del petróleo es bastante grande ahí, y alguna vez que me ha tocado pasar por ahí, uno camina por el mismo Dallas o otra ciudad y de pronto ve una cosa que parece una iglesia, que está con su campanario y todas esas cosas. Y uno me pregunta, ¿esa es una iglesia? No, resulta que han hecho una cubierta de fachada de iglesia, pero interiormente hay pozos de petróleo que están ahí bombeando, extrayendo petróleo del subsuelo, y son pozos activos. Pues eso se puede encontrar en esos lugares. Y el resto de lugares van disminuyendo. ¿Cuál es la realidad nuestra frente a nuestro país? Incentivos. Alguna noticia suele pasar por ahí, por internet, o en redes sociales, como las de que, por ejemplo, en Arequipa se piensa colocar el primer surtidor de recarga solar, y se pinta como si fuera lo último del mundo, pero no es lo último del mundo. Nuevamente estamos desfasados, con mucho desfase tecnológico, y quizás en esta parte en la que la tecnología ya está madura afuera y no se implementaba acá, el mundo académico podría hacer, digamos, una especie de como que vamos adquiriendo para demostrar que eso ya existe en otro lugar, pero ahí lo que está faltando es un poco la parte empresarial. La parte empresarial que tiene que apostar más por esto, por una solución de este tipo, sabiendo de que, como dicen todas las referencias, tener un auto eléctrico ahorra combustible, ahorra mantenimiento, es un mecanismo simple y muchas ventajas, mejor dicho, es rentable, eh, pero ningún empresario se porta como debe ser un verdadero empresario. Un empresario arriesga, un empresario invierte, un empresario convence, en este caso, a los tomadores de decisiones, o simplemente hace uso de la normativa que está actual y trae algunas cosas para que se pueda hacer, o sea, hace negocio de alguna u otra manera. ¿Qué tiempo nos ha tomado todo este camino hasta la fecha? Si no fuera por la situación que se presentó en el 75 con la crisis del petróleo, quizás no tuviéramos tanto desarrollo en energías alternativas como se ha presentado hacia la fecha. Quizás el problema del cambio climático fuera más grave ahora que hace algunos años, debido a que si no hubieran estas tecnologías, pues estaríamos invirtiendo en algunas otras pero igual, utilizando el petróleo quizás con mayor eficiencia, pero tendríamos un problema bastante grave, mucho mayor del que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora y que se la pasamos a la siguiente generación, si es que no se logran el compromiso adecuado de muchas personas, es decir, de los que pueden encontrar soluciones a esto, va a ser bastante severo. Pero ya Ero, en la época griega, había encontrado un mecanismo para poder aprovechar la parte de la turbina eólica, en la que esta turbina se movía y actuaba sobre un juego de palancas para poder subir y bajar un émbolo que permitía, pues, comprimir agua, o sea, comprimir aire, y a fin de poder mover unas varillas dentro de un templo. Bueno, en esa época no se sabía que había aire, no se sabía que lo que nosotros conocemos como aire o viento, eso existía. No había una descripción de eso, no había una descripción de que eso está compuesto por materiales, por ejemplo, por átomos de tales características, que eso tiene una densidad y todas esas cosas. No se sabía. Y entonces, en esta época se utilizaba principalmente para que estos lugares, que eran templos, eran iglesias, bueno, eran templos de dioses, uno cuando entrara, pues
podía ver en lo que hacía este mecanismo, levantar cosas, mover cosas, debido a ese impulso realizado por este pistón, veía un reflejo del poder de su Dios. O sea, su Dios actuando, moviendo esas cosas, sin que intervenga, sin que lo mueva, sin que haya una persona que lo levante o un cuerpo físico que levante, algo de esa manera. Entonces las personas se veían atraídas de que eso se realizaba gracias a su Dios, pero el mecanismo del molino estaba oculto en otro lugar. Simplemente lo que ellos veían era el efecto del movimiento del aire a través de eso. Cosa curiosa, por ejemplo, a Torricelli, que es el que es una de las medidas de presión, el Torricelli, junto con los milímetros de mercurio, los kilopascales y los bares, a él hizo en sus experimentos un tubo, como los que pueden hacer ustedes un tubo fluorescente, se les retiró los extremos e interiormente colocó un diablillo hecho de un material bastante liviano. Un extremo lo selló muy bien, muy estanco, lo hizo estanco, y en el otro colocó un fuelle de jeve en el que al presionar el diablillo, es decir, la cosita que estaba dentro del tubo, de pronto, cuando se le presionaba y había mayor presión interna en el tubo, el diablillo ascendía, mejor dicho, subía, porque obviamente tenía una mayor presión y un mayor empuje hacia arriba. Y cuando soltaba, el diablillo bajaba y casi lo queman, porque era la época de la Inquisición y todas esas cositas, pues era una cosa del otro mundo, sagrada, y que lo que estaba haciendo posiblemente era brujería y casi se lo queman a Torricelli, pero en esa época, bueno, de alguna manera se libró de esa condena. También hizo su famoso experimento de las dos esferas que se unían, las dos esferas acopladas a caballos, que al Torricelli los unía y les retiraba el aire interior. Al crear un efecto de vacío, la diferencia de presión de afuera hacia adentro era pues bastante elevada, y por lo tanto las esferas, las medias esferas, se mantenían unidas por más que los caballos tiraban de los costados. Entonces eso fue también en su época considerado como un acto de magia del tipo brujería, que él estaba actuando de manera no adecuada, y él, cómo es que lo separaba las semisferas, simplemente habría una válvula para permitir que el aire ingresara hacia el interior y pues se regulara las presiones internas y externas, y las dos hemisferas se caen. Bueno, cosas que pasan en la ciencia. Más el siglo IX antes de Cristo, hacia el siglo VI antes de Cristo, también se habían construido unas turbinas verticales en Siestang, según la literatura, que pues en un lado, los griegos, digamos, tenían una turbina en el que el eje, el rotor, giraba en un plano vertical al eje horizontal. En la otra, las turbinas giraban rotando alrededor de un eje vertical. Ahora lo conocemos como turbinas verticales, que lo vamos a ver luego en la clasificación. Pero estamos hablando de hace 600 antes de Cristo, es decir, aproximadamente hace 2600 años, y el otro hace casi 2900 años. Estamos hablando de 3000 años atrás, que ya se conocía la energía eólica, y después en la Edad Media, que había molinos de viento, y de ahí nace la historia de Sancho Panza y Quijote de la Mancha, en la famosa obra de Cervantes. Pero más o menos en el año 1930, Jacob, un ingeniero americano, modela ese tipo de turbina, que estamos hablando de aproximadamente unos 30 kilowatts, que comenzó a utilizarse en las granjas y lugares fuera de las ciudades para la producción de energía local. Esa turbina, la turbina
Jacobs, que se vendió por muchos millares en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, tiene ya la configuración moderna de una turbina eólica, considerando que estamos hablando de 30 kilowatts. Si vemos con la figura de Eero, la turbina Jacobs tiene el mismo enfoque de posición. Sin embargo, Jacobs ya lo había analizado que eran necesarios solamente 3 árabes para poder hacer eso. Y hacia la derecha tenemos la turbina Smith-Putnam, que se hizo en 1930, un dinero del gobierno americano, para que con esa tecnología que había en esa época, 1930, es decir, hace unos 90 años casi, sí, casi 90 años, se puede hacer una turbina de 1.25 megawatts. Eso es una cosa bastante grande que en su momento quisieron hacer. Recuerden que hacia 1930 hablar de 1 megavatio era una potencia que podía ser cubierta por un pueblo. Es como ahora de pronto, si yo quisiera hacer una turbina en esa magnitud o en esa equivalencia, tendría que pensar quizás en una turbina de 500 megavatios para lo que es Lima, o quizás más. Pero en esa época, 1930, con lo que se tenía en esa época de estructuras, materiales, pesos, o sea, no había los aceros avanzados que hay ahora, los métodos de soldadura avanzadísimos que hay ahora, ni las computadoras que te pueden hacer todo un cálculo estructural bastante fino y detallado como es ahora. Tampoco los materiales magnéticos y mecánicos y de cimentación y de rodamiento que hay ahora bastante avanzados. En esa época, 1930, muchas cosas eran bastante anticuadas si lo vemos a lo que es el diario quehacer de equipos ahora, y los árabes también, pero aún así pudieron hacer una turbina de 1.25 megavatios que estuvo operativa por una época y luego ya en un viento fuerte, si no me equivoco, un temporal, la turbina se vino abajo, obviamente porque no tenía las características de aguante para ese tipo de condiciones. Y la energía eólica ha seguido incrementándose, no solamente en el tamaño, sino también en el desarrollo, en el tamaño y por ende la potencia, sino en el desarrollo de nuevos materiales que han permitido tener la posibilidad de poder hacer mayores capacidades sin comprometer la seguridad del equipo, la seguridad de la turbina. Esa es una representación de alguien que estudió, que trabajaba en el MIT, referente al tamaño. Y como pueden ver, en esa época del 80, pensaban de que las turbinas podían llegar hasta unos 8 megavatios, cubriendo ese tamaño de aproximadamente una altura cercana a los 200 metros de altura. Estas alturas son buenas mencionarlas y compararlas con algún ejemplo similar. Por ejemplo, si yo digo que es 3 metros la altura de un edificio, pues llegar a los 200 metros estamos hablando de casi 70 pisos, 68, 67 pisos sobre el respecto. Pregúntate
cuánto de altura tiene el edificio más alto de tu ciudad, para que con eso puedas más o menos dimensionar el tamaño del objeto. Alguna vez que me tocó conocer lo que son las turbinas de la central de Marcona, yo fui a conocerlo en el momento que lo estaban trasladando hacia Marcona. Había visto una turbina de 100 kilowatts, que fue parte de mi tesis de modelamiento de microredes como tesis maestría en la uni, y lo sustenté en enero del 2011, y pasado un año y 3 meses recién pude ver una turbina. Pero no esperé el proceso inverso, porque eso tranquilamente no puede ser posible. Con matemáticas netamente uno puede acercarse muy bien a la tecnología haciéndolo así. Pero me tocaba visitar ahora una turbina como las que hay en Marcona, del orden de 2.3 megavatios o 3.2 megavatios. No tenía una idea, solamente tenía información de, de literatura, digamos, de los tamaños y todas esas cositas, pero grande fue mi sorpresa que al ir por la carretera de Lima a Ica, pues nos encontramos con las partes de las turbinas moviéndose, y era una carga pues extra grande, muy grande. Toda la pista panamericana estaba cerrada, y en algunos lugares donde había curvas pues era bastante llamativo ver cómo es que una parte del Álave, una parte de la torre, ya había dado la curva y la otra recién iba a dar la otra, y hacían un manejo bastante increíble de lo que son esas dos soportes para llevar, que no estaban conectados entre sí. Eh, pero esa visión, nosotros tenemos en Perú turbinas de todos hasta de 3 megavatios, si no me equivoco, pero en la visión que se tenía hacia ese año habían de 8. Recientemente se han construido, o se lanzó en Alemania se inauguró una turbina de 10 megavatios, o se lanzó ya al mercado una turbina de 10 megavatios, pero esa turbina de 10 megavatios hace algunos años, si no me equivoco, 5 o 6 años, ya había sido construida, 3 4 años si no me equivoco, ya había sido construida y puesta en funcionamiento como parte de un proyecto demostrativo, como sucede en los países avanzados. He podido desarrollar esto, lo construyo y lo pongo en operación, y veo cómo responde. De lo que responde en campo, cuadro con mi prototipo, cuadro con mis modelos matemáticos, simulaciones numéricas, que todo encaje para poder, a partir de ahí, conociendo bien cómo responde el equipo, no solamente desde el punto de vista de su funcionamiento, sino que desde la predicción que se hace a modo de simulación numérica y modelos matemáticos en computadora, yo pueda extender, masificar la producción, porque voy a estar seguro de todo ello. 10 megavatios que hace poco se inauguró, con bombos y platillos, la producción de ese tipo de turbina de 10 megavatios, una turbina de 10 megavatios. Pero ya en el año 2016, que tuve la oportunidad de estar 3 meses en los laboratorios de Sandia en Estados Unidos, ya internamente se había desarrollado y estaba en la venta turbinas de 50 megavatios. 50 megavatios que de repente no serán algo que comercial, quizás, aunque la propuesta era que se compre, que lo vendan, pero ya existe desarrollada la tecnología con todas sus partes, aspas, etcétera, etcétera, de 50 megavatios. Ya existe la oferta tecnológica, y tranquilamente ustedes pueden buscarlo en internet como 50 MW Wind Turbine, y les va a salir. Ya no como parte de un laboratorio de investigación, sino parte de una empresa que se ha comprometido en eso, en meterlo en el mercado, para que de pronto simplemente
¿Cuál es la perspectiva futuro? ¿Cuál es la perspectiva futuro? Si es que hay diferentes personas que acá están en el curso y puedan pensar varias cosas, ¿no? Si es que es el mundo académico, pues hay que participar de los diseños, simulaciones, etcétera, pensando ya en las potencias más o menos como les he comentado, 10 megavatios, 50 megavatios, 70 megavatios, 100 megavatios. Y si es que eso todavía es inalcanzable, pues hacer una revisión de todas las tecnologías posibles, siempre enfocándonos en descripciones matemáticas, en modelos matemáticos, sea del equipo, sea de una parte del equipo. A alguien le puede interesar la aerodinámica, a otro le puede interesar las vibraciones, los desgastes, la predicción, mantenimientos, pero siempre aterrizando en ecuaciones, que es lo principal para un ingeniero que se quiera formar. Para parte de los empresarios, pues esta es una gran oportunidad para todos aquellos que tengan interés por la parte de por sistemas mecánicos y sus sistemas auxiliares que pueden ser control, mantenimiento, lubricación, supervisión, predicción, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el mundo va a necesitar más turbinas eólicas. Puede ser que países como el nuestro lo implementen masivamente en futuro, puede ser que no, pero va a haber otros países un poco más abiertos a estas tecnologías de manera que estén cercanos y que puede ser una importante oportunidad de negocio para las empresas que se formen. No tanto, puede ser por el hecho de comprar turbinas, pero que se requiere grandes inversiones, especialmente las grandes, las pequeñas no, pero pueden ser por servicios como mantenimiento, análisis de vibraciones, lubricación, sistemas de control, sistemas de respaldo, sistemas auxiliares, como pueden ser pararrayos, cambio de rodamientos, eh, sensores, monitoreo, y tanta seguridad y tanto de esas otras cosas que puede ser interesante. De hecho, que las turbinas, igual que los paneles solares, se van a implementar cada vez más y no va a ser tanto como lo que se piensa de que va a ser una gran central, van a ser grandes centrales y eso es para unos cuantos, sino que los conceptos de generación distribuida y otros permiten que ahora a futuro, por la misma necesidad y porque no va a haber otra chance, otra toma de decisiones que hacer, se van a colocar turbinas dentro de los entornos urbanos, como ya sucede en otros lugares. Y esa turbina propia, pues puede ser una importante oportunidad para nuevos negocios que pueda hacer, como puede ser esto de las turbinas. Tipo de turbinas. Hay dos y una tercera que es la Darius, que es de tono vertical. Solamente se han colocado esas tres interesantes. En la primera la Howe, que es de eje horizontal y que mira y que da de cara al viento, es decir, es el rotor de Álaves, el primero en estar al frente de la corriente de aire que es el viento, que, que, que le permite hacer la captura. Este diseño, el HAWT, es el que más se utiliza y obviamente tiene muchas razones. Hay gente que de pronto, y en esa parte las redes sociales son un poco perjudiciales, comienzan a tallar sobre otras tecnologías, pero cuidado, solamente es una cuestión propagandista, mercadista. Si hubiera una mejor solución que estas, ya se hubiera implementado masivamente. Y las otras pueden ser emprendimientos tecnológicos y demás, cosa flotante y nada seria que dan las redes sociales, inclusive algunos periódicos que se pueden tildar de bastante serios, pero sobre las ecuaciones, sobre los índices por performance que se van a tratar, no hay nada que se les pueda engañar, ni turbinas en formas de tubos que se colocan sobre el suelo, que son movidos por el aire, que van y vienen como los cabellos de nuestra piel o de nuestro pelo, que van a producir tanta energía. No va por ahí. La segunda, que es el
en que la turbina de viento recibe el aire, captura el aire luego de pasar por alrededor de otros componentes del aerogenerador. Esa es no tan utilizada. Es la primera, la que da de cara hacia el viento, la más aprovechada. La Darius, que es una turbina de eje vertical, su movimiento es en torno a un eje vertical, tiene pues varias ventajas, como la que es, sin importar la dirección del viento, puede capturar. Y existen muchas otras, pero señores, acá es una cosa pensar en pequeño y otra cosa es pensar en grande. Los países que han implementado sus tecnologías de turbinas eólicas, sea en mar o sea en tierra, es porque la necesidad era grande como país y por lo tanto no era adecuado pensar en lo que a veces se suele pensar en países de América Latina. Vamos haciendo una turbina de 5 kilowatts, no, de 5 kilowatts no, inclusive de menos, 500 watts, 1 kilowatt, y ahí con eso así. Ellos tienen necesidad de generación de megawatts o quizás más. Por lo tanto, no harían nada haciendo cosas pequeñas como las que pensamos nosotros. Tienen que ambicionar por las grandes productoras de energía, porque ellos necesitan producir 100, 200, 300, 600, 700 megavatios, 1000 megavatios, 2000 megavatios, cosa que lo hacen. Y entre las verticales, la más prometedora es lo que es la Darius, a pesar de que a la fecha tienen varias deficiencias. Una de las grandes deficiencias que la tiene la Darius es justamente formarle el álave, el rotor del álave. Eso, turbinas como las que vemos en Upwing, la figura A, han hecho estudiantes de pregrado, por ejemplo, en el país, inclusive algunas empresas en Perú se han dedicado a hacer esas pequeñas turbinas. Una Darius no lo ha podido hacer. La geometría del álave es bastante compleja y en el tamaño también surge la dificultad para hacer esa geometría posible y que aguante los regímenes de trabajo. Y acá en las turbinas hay varias componentes que son importantes mencionar. He utilizado y estoy utilizando para la descripción de esto principalmente las definiciones que hay en inglés, porque, bueno, curiosamente, a estas alturas, esta es una tecnología netamente que se desarrolla en países desarrollados, en la que los otros países, los otros que no tienen, pues simplemente compran y las colocan. Y hay términos que tienen su determinada traducción, pero sería bueno acostumbrarnos a los términos normales que se utilizan en la literatura inglesa, porque ahí es donde vamos a encontrar ustedes como empresarios o estudiantes o personas normales, profesionales de otros rubros o tomar las decisiones, van a encontrar esos términos en la literatura en inglés, que es la que continuamente se va renovando con nueva información. En primer lugar está el rotor, que es simplemente el elemento que captura energía del viento, captura parte de la energía contenida en el viento, y ese rotor tiene un elemento que lo une sus diferentes piezas y que se llama el hub. Hacia el hub se unen los álabes de una turbina de 3 palas como la de Jacobs, por ejemplo. Eso. Luego, la energía mecánica viaja a través de un drivetrain, que es un eje de transmisión, hacia una caja de engranajes posiblemente, pero viaja a través de ese sistema de transmisión hasta el generador eléctrico. Hay varios ejes de transmisión, que son los directos y los que tienen reductores de velocidad u otro tipo de característica, pero usualmente el sistema lo que procura es aliviar el peso lo máximo posible,
Estas cosas están puestas sobre una torre, Raúl, que va a estar a unos 80, 100 metros sobre el piso e incrementar el peso arriba de manera innecesaria es algo que pues afecta de muy gran manera al resto de elementos de la estructura. El mainframe, que es el principal elemento de soporte de la estructura, es como decir el bastidor, ¿no? El bastidor de un automóvil sobre el cual se montan todos los diferentes elementos. En este caso, se colocan todos los elementos contenidos en algo que se llama la nacelle, que contiene pues al eje de transmisión, al generador y a los sistemas de control. La nacelle es el elemento desde afuera de forma rectangular que está detrás del rotor. Luego hay una fundación que es la cimentación que tiene que tener la turbina eólica. Y en esa parte, por ejemplo, basta, hay que recordar que en el caso de las turbinas eólicas offshore, que se llaman las turbinas en mar, estas al inicio se colocaban de cierta manera fijadas hacia el fondo marino, sea por una torre que se colocaba hasta el fondo y a la parte principal de la turbina se colocaba encima de esa tubería que iba hasta el fondo, o sea, por el hecho de que de repente estaba encadenado, fijado de alguna manera. Recientes desarrollos han permitido desarrollar turbinas offshore flotantes con sistemas de control que permite mediante un juego de aletas e impulsores mantener la posición vertical y mantener la orientación vertical de la turbina y mantener también su posición, no moverse. En el otro extremo es la parte de la curva característica, una curva de potencia típica de la turbina de viento. No es que la turbina, una vez que comienza a moverse, ya está capturando el 100% de su energía, ¿no? Es un elemento que es progresivamente hasta que se logre la velocidad nominal de la turbina, y con eso pues se mantenga constante la producción de potencia de turbina hasta una velocidad que se llama de corte, en la que debido a los vientos muy fuertes que ejercen sobre la turbina y que pueden crear problemas de sobreesfuerzos, los álabes dejan de capturar energía y simplemente ya no producen energía. El cook-in es la velocidad de arranque o de inicio, que quiere decir que no va a ser cero. No va a ser 0 metros por segundo, ni 1 metro por segundo, ni 2 metros por segundo, ni 3 metros por segundo. Está en torno a 4, 5, 6 metros por segundo, dependiendo de la turbina, en la que la turbina espera de que se establezca una velocidad que sea, digamos, continua o fuerte, digamos, o adecuada, con pocas posibilidades de que retorne a un punto en la que simplemente las condiciones no son adecuadas. Entonces, ese cut-in es la velocidad de arranque. Y puede haber viento, pero la turbina monitorea que haya el viento suficiente para que comience a capturar energía eólica del entorno que lo rodea. Y acá la imagen es a lo que les decía. Pueden pensar muchas ideas sobre diseños de turbinas. Lo que les muestro es una imagen de algunos diseños que ya tienen muchos años de que alguien las planteó. Así como eso, tanto para las verticales o para las horizontales, deben haber cientos y miles de diseños de turbinas y turbinas de baja potencia, una propuesta de diseño de nueva turbina ahorradora,
y muchas otras cosas que le puedan colocar para hacer llamativo un trabajo de investigación, de desarrollo, o en el caso de las empresas de promoción, ya hay alguien que en otro lugar ya lo hizo, y es a veces bastante difícil encontrar algo nuevo en la que no se haya metido mano. Ahí pueden ver diferentes configuraciones para lo que son las turbinas de eje horizontal, de un álave, de dos álabes, de tres álabes, que es el que se ha impuesto, multiálave, turbinas puestas de tres sobre una torre, doble turbina, eh, doble rotor acoplado al mismo eje, al igual como sucede, por ejemplo, en los turbosopladores o algo así, y otros que permitan comprimir las líneas de flujo del aire o expandirlas para mejorar la situación, similar a las tuberías de descarga de las centrales hidroeléctricas, en la que hacen que el agua, eh, después de turbinada, vaya por una sección de la tubería que poco a poco su diámetro se va incrementando. Eso lo hacen para un efecto de sifón hacia afuera del líquido, y eso ayude un poco a la mejora de la eficiencia y mayor producción de energía eólica en el caso de las turbinas. Acá se tiene eso, también en las partes de la vertical, de los ejes verticales que tienen ese tipo de configuración. Vayamos avanzando en la temática. Potencia en el viento, potencia contenida en el viento, potencia contenida en el viento. ¿Quién no ha tenido un atardecer, un lugar en alguna parte de su diario que hacer en el que hay mucho viento? Se ha notado que ese viento de pronto ejerce tanta fuerza, pues que hay que agarrar bien el sombrero o agarrar bien el paraguas, o uno mismo pararse en una posición de tal manera que el viento eh, no influya en el movimiento de la persona, no te haga caer, ¿no? Entonces este viento contiene una masa, esa masa es igual a 1.225 kilogramos por metro cúbico a nivel del mar, y esa densidad propia es producto de la columna atmosférica que tenemos encima, que de pronto alguien que está en el mar, en la orilla del mar, pues tiene más de 10 kilómetros, 15 kilómetros y más quizás de columna atmosférica, y toda esa masa que está encima de nosotros presiona hacia abajo y crea el efecto de la presión.
Bien, continuamos. Entonces, esta masa, yo puedo imaginar un volumen. Entonces, yo puedo considerar bueno, un determinado volumen, tengo acá un problema, pero bueno, se ve en la imagen, un cubo, puedo imaginar un cubo que tenga 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, que se mueve hacia una dirección determinada a una velocidad. Mejor dicho, la energía cinética contenida es un medio masa por velocidad al cuadrado. Esa masa por velocidad al cuadrado, esa energía cinética es la que de pronto atraviesa un área determinada. Puede ser el área, por ejemplo, para tener un ejemplo de un paraguas. Alguien de repente ha tenido viento y de pronto con el paraguas, extiende el paraguas hacia el aire y el viento ejerce una fuerza, una fuerza que uno lo siente en la mano o si es que el paraguas está en el sentido inadecuado, se abre el paraguas hacia el sentido contrario. Esa velocidad se toma como una referencia promedio de lo que es la energía, del patrón de velocidades que existe. En la parte inferior izquierda, ahí está un perfil de velocidades un poco más real del viento. Un perfil de velocidades un poco más real del viento, en que hay lugares en los que la velocidad corre a mayor intensidad que otros, ¿no? Entonces, sino que para uniformizar se toma una velocidad promedio para todo ese ejemplo. Entonces, se tiene que ahí que la masa es igual a la densidad por el área por la velocidad y la potencia contenida en el viento es igual a 1 medio la densidad por el área por la velocidad Q. Esa área, para el caso de una turbina de tripala, simplemente es el área, es un círculo que tiene un radio determinado y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En el caso del área aproximada de una turbina Darrius, la ecuación está ahí. La ecuación está ahí. Es importante mencionar esto del perfil de velocidades porque la velocidad más baja ocurre siempre en el suelo donde simplemente el viento por su interacción con el suelo simplemente se detiene y a partir de ahí pues poco a poco, como si es el clásico tema de capa límite en lo que es mecánica de fluidos o hidrodinámica, se va incrementando hasta que hay un momento en que la velocidad es casi constante, bastante alejado del suelo, simplemente corre con líneas de flujo paralelas, por así decirlo. Pero una turbina que es de un tamaño determinado, la parte inferior del álave, o el álave cuando está pasando por la parte inferior, ejerce sobre él una velocidad diferente al otro álave que de repente está en la parte superior de su movimiento. Entonces, esa diferencia de fuerzas hace que también la turbina no solamente tenga la rotación acostumbrada de captura de energía, sino cuestiones de torsión debido a la diferencia de velocidad que existe en la parte superior y en la parte inferior, lo que genera vibraciones. Y estas vibraciones se calculan como ciclos de fatiga, y en ese cálculo de ciclos de fatiga se tiene que el tiempo de vida según este ciclado de fatiga es de aproximadamente unos 35 o 40 años. Sin embargo, por cuestiones de seguridad,
la vida útil que se da a la turbina de viento viene a ser 25 años aproximadamente. Años depende del fabricante. Sin embargo, el margen de reserva son 5 años a 10 años más. 10 años más que se calculan los diferentes elementos. Si bien es cierto, se han implementado muchas turbinas, pero bajo este concepto, significa que en unos 25, 30 años, quizás haciendo un chequeo ya, cómo es que después de 25 años, cómo está la turbina, si presenta principios o ya es necesario que es tumbarlo para colocar otra nueva, dependiendo de eso, pero es un problema también ahora la visión que se tiene de chatarra renovable, que se va a tener a futuro. ¿Se imaginan todos los paneles solares instalados en el mundo y las turbinas instaladas en el mundo que después de 25 o 30 años tienen que ser recicladas, es decir, tumbarse para nuevamente colocar nuevas turbinas? ¿Qué vamos a hacer con esas turbinas, con ese material? Que el metal se puede recuperar, el cobre también igual, los generadores pueden tener un tiempo de vida más útil, pero la fibra de vidrio y los otros materiales con los que está constituido, ese va a ser un problema. Pero bueno, la potencia contenida en el viento es un medio, la densidad por área, por la velocidad al cubo. Alguien que quiera hacer un artefacto simple de juguete para los niños, debería contener eso para sus cálculos de empuje. Con estas ecuaciones tenemos algo acá ideal que nos muestra cuánto es la potencia contenida en el viento bajo esa ecuación ideal. 15 grados y una atmósfera. Yo podría obtener con velocidades de 10 metros por segundo hasta 613 watts por metro cuadrado y de manera hacia abajo y hacia arriba. Pero acá, para esto las velocidades, es bueno tener un indicador de cuánto es la velocidad del viento, o qué significa, por ejemplo, 5 metros por segundo, o 6 metros por segundo, 3 metros por segundo, una cosa así. Hay diferentes formas como hacerla. Por ejemplo, se puede tener desde cosas sencillas, como colocar papelitos en algún lugar y bien, como fijarse de cómo es que el viento interactúa sobre algunas cosas que hay alrededor. Si es que es una velocidad baja, pues el pasto se moverá, los arbustos se moverán, después los árboles se moverán y así a medida que se va incrementando la velocidad. Es una de las cosas que fácilmente se puede encontrar en internet. Otra es colocar tiras de papel y si es que el viento sopla a determinada velocidad, se levantan un ángulo pequeño y si es que es más velocidad, otro ángulo más pequeño y si es que es una velocidad bastante elevada, pues todos los papelitos que se han colocado sobre una varilla, pues todos se mantienen de manera horizontal. Son reflejos, digamos, son ideas subjetivas de lo que puede haber, incluyendo el que si es un viento fresco, no levanta polvo sobre el horizonte, si es que es un viento un poco más intenso, levanta polvo con el horizonte, si es que es de 9, 10 metros, levanta grandes objetos sobre el suelo y cosas así. Son esas ideas referenciales muy útiles para lo que es la observación práctica en campo sin utilizar los instrumentos. Lo otro es utilizar instrumentos, y tener data, y ahí en esa parte es algo muy útil que se puede hacer porque en el país, en el Perú, no existe data de viento. No me refiero a la data diaria o a la data diaria o el promedio mensual, anual y esas cositas que sí están en mapas eólicos. Me refiero a la data que es cada hora y si es que fuera cada minuto, excelente, porque con ese minuto una empresa puede saber bien
cómo se comporta la turbina con los cambios de velocidades de viento que existen alrededor de la turbina, es decir, su fatiga que condiciona los años de vida útil que se tiene. Sino que además permite hacer un estudio más preciso de las condiciones de funcionamiento. Y el hecho que ese recurso viento se pueda mejor aprovechar con sistemas acoplados a las turbinas que pueden ser almacenamiento, pueden ser almacenamiento rápido, almacenamiento lento, almacenamiento rápido, almacenamiento ultra rápido, es decir, bancos de baterías bulk, que pueden ser baterías de plomo, supercondensadores, si es que es una respuesta rápida. También pueden permitir utilizar los picos de velocidad que se puedan presentar de pronto, así como se incrementa la potencia de la turbina, y hay un pico y la demanda no me lo pide, pues la demanda seguirá consumiendo lo que es necesario, pero ese pico no lo puedo desaprovechar y cuestiones transitorias desde bombeo de agua a otras se pueden ir incrementando ahí. Pero esta es la energía del viento contenida. En mi experiencia personal, digamos, tuve la oportunidad de poder hacer unos prototipos de turbinas que queríamos hacer y teníamos un turbosoplador. Un turbosoplador en una fábrica acá en Lima y con un medidor de viento. Entonces nosotros poníamos 1 metro por segundo parados al frente así del turbosoplador y el medidor nos decía 1 metro por segundo y uno recibía el impacto del aire para decir, bueno, este es 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 5 metros por segundo, mediante ese turbo, ese soplador, ¿no? Es un turbosoplador de aproximadamente, si no me equivoco, 1,5 metros de diámetro. Y creo que era más. Entonces, de esa manera uno puede tener, digamos, una visión de campo adecuada para eso. Esos son las eficiencias, perdón, esa es la energía contenida en el viento. Hay correcciones que hay que hacer, correcciones con la temperatura, correcciones según esta se incrementa o es menor a esta temperatura referencial que se ha tomado como condición. He colocado ahí tanto la temperatura en grados Celsius como en grados Fahrenheit, porque hay turbinas que vienen de Europa y se utiliza Celsius, hay turbinas que vienen de otras partes del mundo de habla inglesa que utilizan Fahrenheit. Ambas son necesarias conocerlas, ambas son necesarias porque acá en un país que no tenemos capacidad de producir turbinas encima de los 100 kilowatts, sí, de 100 kilowatts, porque turbinas eólicas que hemos hecho en Perú no pasan de 10 kilowatts, si no me equivoco. Entonces, menos vamos a pensar en una turbina de 1 megavatio, 2, 3, 5, 10 megavatios. Entonces, por lo tanto, estas son las condiciones de turbinas que se tiene, en la que pueden aprovechar que pueden ver de que el viento cuando se incrementa, perdón, el aire cuando se incrementa la temperatura, la densidad disminuye. Obviamente, la temperatura, que es un reflejo macroscópico del agitamiento térmico interno, al haber mayor cantidad de energía, hay mayor agitamiento y por lo tanto las moléculas que contienen el fluido, el aire, tratan de estar distanciadas un poco más. En cambio, cuando la temperatura es más fría, más menor que la temperatura de referencia, el agitamiento térmico es menor, es decir, la distancia que entre ellas mantienen se va a acortar debido a esa menor agitación, por eso que tenemos temperatura, proporciones a 1.12 para temperaturas muy bajas y 0,92 para temperaturas del orden de 40 grados Celsius. También hay un cambio debido a la densidad del aire con la altura.
Eso lo podemos ver en nuestros países de manera bastante sencilla. Alguien que es de Lima, váyase a Tigre, váyase a Huancayo, váyase a Cusco, Juliaca, a zonas que están a mayor altura, Cerro de Pasco, uno va a sentir el choque en la altura. En Soroche, que se llama acá en Perú y en otros países, bueno, tendrán su equivalente, debido a que con la altura la cantidad de atmósfera encima de esa persona es menor y ya no va a ser tanta presión como es acá a nivel del mar. Entonces, debido a que la densidad cambia con la altura y la densidad es parte de la ecuación de potencia contenida en el viento, un medio A por la densidad por la velocidad al cubo, entonces si disminuye la velocidad, la densidad, obviamente que va a haber menos potencia disponible en el viento a ser capturada. Y de eso, ahí sale una ecuación ahí que es la P igual a P sub 0, E por menos 1.185 por 10 a menos 4 a la altura está en metros, para poder saber cómo es que se ha ido desarrollando. Y acá pues la corrección por altura va de esa manera. A 2.200 metros sobre el nivel del mar, la presión ha caído a 77% de su nominal. Si es más altura, 3.000, 4.000 grados, va a ser mucho menor. Me preguntarán, ¿se puede colocar turbinas en cualquier lugar? Claro, mientras haya un poco de atmósfera, se puede colocar, pero la cantidad recolectada de energía va a ser bastante diferente, influenciada por la densidad del viento, la densidad del viento a esa altura. Entonces nosotros no podemos jugar a la física en situaciones como que a veces se publican, ¿no? Colocar una turbina a 5.000 metros de altura y hace posible la producción. Sí, claro, lo han puesto, pero a esa altura lo que puede producir es quizás el 60% de lo que produce a nivel del mar. Y no podemos así, de esa manera, invertir, salvo que haya personas, empresas que lo quieran hacer por una cuestión de impacto ambiental, generación renovable o compromiso con el mundo de lo renovable que lo quiera hacer a esa altura. El impacto sobre la Tierra es algo que existen dos ecuaciones, izquierda y derecha. Una relación entre la velocidad en referencia a una altura de referencia, que por lo general es 10 metros de altura. Es decir, más o menos en el techo de una casa de 3 pisos, en la azotea de una casa de 3 pisos, se coloca un medidor de velocidad. A 10 metros de altura se espera que los efectos sobre el suelo no se presenten, no se vean reflejados en esa altura. Por lo tanto, de ir hacia arriba se puede tener un comportamiento predecible en función a una tabla de datos experimentales que se han hecho ahí. Ese alfa se coloca abajo, partiendo desde agua calmada hasta una gran ciudad con grandes construcciones, cambiando el coeficiente para que se pueda saber cómo evoluciona la velocidad del viento a determinada altura. La otra expresión también es otra literatura que ha considerado otro tipo de expresión con un coeficiente z que también se coloca ahí de esa manera. Acá se comparan las dos situaciones y hay que entender bien acá que la turbina de viento que se quiera aprovechar, se puede aprovechar de varias maneras. Uno puede ser la gran generación, y otro puede ser la pequeña generación, pero de cierta manera hay que estar comprometidos. Por ejemplo, una de las tesis que trabajé con un estudiante de pregrado en Bolivia, analizábamos el impacto de las generaciones renovables sobre el sistema energético boliviano hace ya varios años. Y entre las propuestas que encontramos es que
se podían implementar turbinas pequeñas de 1, 3 y 5 kilowatts en las casas y también ponerles una especie de generación distribuida que permitía no solamente el brindar energía producida de manera local y de aportar, debido a la cantidad de turbinas que se colocaban dentro de una ciudad, con una buena parte de las necesidades energéticas de la zona. Y por otro lado, el mismo hecho de que era posible de que en esa cantidad se pueda implementar talleres de fabricación que pudieran hacer el proceso productivo de masa y de mejora continua del producto hasta que estos alcancen la madurez de un mercado. Bueno, fue un trabajo bastante interesante que se hizo con Mario, que logró su título, pero circunstancias diversas no permitieron que se haga esa idea. Pero igual se puede plantear algo similar en cada una de las regiones o países de los presentes que están en el curso. Hay una descripción de cuánta energía puede ser capturada por una turbina eólica, por el rotor de una turbina eólica. Y no podemos capturar toda la energía, de hecho, ¿no? Si es que de pronto nosotros capturáramos toda la energía cinética del viento, simplemente detenemos el viento. Y nosotros no podemos detener al viento porque simplemente esto detendría a toda la masa hacia atrás que viene fluyendo. Entonces tiene que haber un límite, tiene que haber una proporción que permita capturar la energía, capturar la máxima energía, sin que se pierda la continuidad del flujo de la materia, para que esta captura mantenga en el tiempo. Esto es lo que hicieron ahí la gente ingeniera hace 100 años, era asumir una superficie de control en la que existe una velocidad de entrada, una velocidad de salida y una velocidad en el rotor. Hicieron algunos cálculos y encontraron que nosotros podíamos calcular una nueva variable que entra en la ecuación general de la turbina, que se llama coeficiente de potencia, de tal manera que ese coeficiente de potencia expresaba la máxima cantidad de energía que se puede aprovechar del viento sin que se pueda el viento detener, y por lo tanto si se detiene obviamente que cambia la producción de la energía de la turbina. La nueva ecuación vendría a ser potencia igual a 1 medio por A por B al cubo por densidad por el coeficiente potencia. Pero ese coeficiente potencia, ¿cuánto podría ser? ¿Cuánto podría ser? Luego de algunas operaciones, especialmente la parte de derivadas, que es en la que se estudia máximos y mínimos, se encontró de que el máximo coeficiente de potencia vendría a ser el 59.39% de captura de la energía eólica de la turbina. Entonces hay noticias que pasan simplemente que solo quieren sorprender, que de pronto dicen ya las turbinas actuales tienen una alta eficiencia, que lo vamos a ver, y de pronto dicen se logran turbinas en las que se captura toda la energía del viento, una idea de 80, 90, 100%, y es absolutamente imposible que eso se capture. No se puede capturar todo porque simplemente la turbina, el flujo de aire se detendría. No se haría eso. Entonces hay que tener bastante cuidado. Acá es una gráfica que principalmente sirve para ver las diferentes eficiencias del rotor, simplemente el rotor, que es el que captura la energía eólica de las diferentes tecnologías. Una de ellas han mejorado, obviamente que la idea es pegarse a esa eficiencia ideal y al límite de Beers, que es el que hemos encontrado en antes, 59 punto y tantos. Pero esa eficiencia no se logra pues en una etapa temprana. Hay una nueva variable tipo TCR que sirve para cuantificar la relación que existe entre la velocidad de punta entre la velocidad angular, y según eso se tiene que las turbinas de tripala son muy buenas para capturar eso.
Las turbinas de bipala no ayudan mucho porque generan muchas vibraciones y mucho más generan las turbinas de una pala. Experiencia en el Centro Experimental de Energía Renovable CEDRE en Soria, España, en la que tuvimos, en la que había pues la experiencia relacionada a los diseños de las turbinas de dos, tres y una pala, lo vibrante que era y todo lo complicado que era poderlo mantener en continuidad. Entonces esta máxima eficiencia de rotor es la que se procura que se alcance y se alcance de manera pronta, por así decirlo. Entonces alguien que quiera aportar a eso, obviamente que se tiene que comprometer con mucha matemática y todas esas cosas para encontrar la solución. La solución ya no es en esta época algo así como que de pronto se me ocurre una idea y esa es la verdadera. Eso sucedía pues hace unos 500, 600 años en la que no había nada mucho de tecnología y de pronto pues inventar un sorbete era lo más espectacular que podía haber. Ahorita no es mucho, el mundo está enfocado a otras cosas, pero dentro de esas otras cosas hoy hay mucho por avanzar en todo lo que es turbinas eólicas. Cada centésima de eficiencia que se logre mejorar implica mucho, mucho dinero y obviamente que si son alguien que participa de esta industria y quieren presentar sus ideas de este tipo, pues lo hagan y lo presenten y lo fundamenten, o sea, que sean merecedores de ese reconocimiento como parte de ese trabajo, no dejen que un profesor o alguien más pues pueda apropiarse de esa idea simplemente por el temor que se tiene de qué es lo que dirán o qué es lo que puede hacer, simplemente qué es lo que dirán o mejor, esto no lo voy a hacer yo, sino que voy a hacerlo figurar a mi profesor, pero si sucede un premio, si sucede un reconocimiento, lo van a reconocer a quien no ha tenido nada que ver con ese asunto. Pues bien, resumiendo, ya hemos visto un equipo, una máquina que lo que hace es capturar la energía contenida, la potencia de la energía contenida en el viento y en su movimiento. Entonces, para ello, utiliza varios factores. Le interesa la área, es proporcional a la área, es decir, mientras más área cubro, más potencia voy a generar, voy a capturar. Si tengo mayor velocidad, obviamente sí. Y la potencia y la velocidad se relacionan por una velocidad al cubo. Quiere decir que si yo tengo 4 metros por segundo, eso viene a ser 4 al cubo, vendría a ser 64. En cambio, 5 es bastante diferente, 5 por 5, 25 por 125. De pronto de 64 paso a 125 de un solo golpe, y 7 por 7 es 14, y por 7 paso a 221 y así crece de manera rápida todo esto. Todo esto de manera exponencial debido a la velocidad al cubo. La densidad igualmente, y el elemento que hace la captura del coeficiente de potencia es el que nos refleja este diseño de esta turbina, cuánta potencia puedo capturar. Hay algunas publicaciones, eso es dinámico, eso cambia, como se ha visto, en función a las características de la turbina, cambia el CP. Es decir, el CP es diferente a 1 metro por segundo, el CP es diferente a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros, o sea, es bastante diferente. Hay algunas publicaciones que se hacen en las que el CP lo toman como un valor constante, cosa que no sucede. El CP tiene una curva y quizás, pero no existe un promedio bastante estipulado. Hay que saber en lo posible tener la ecuación del CP y en base a cada variable que se coloca, especialmente la velocidad,
la velocidad, eh, fija las condiciones aerodinámicas a lo largo del árabe para calcular adecuadamente cuánta potencia puedo calcular. El árabe son grandes, 50, 60, 70 metros, y por lo tanto el viento no es uniforme a lo largo de todo el árabe, no es uniforme a lo largo de todo el árabe, y va a causar vibraciones, diferentes esfuerzos, y pues todo eso es temática bastante buena de interés, de estudio y desarrollo de nuevas herramientas de informáticas, de propuestas de diseño, de servicios y demás cosas en este rubro en la que tanto la academia como los empresarios y los tomadores de decisiones tenemos parte activa según nuestros propios intereses. Pues bien, es lo que quería presentarles ahora. Mañana, el miércoles, perdón, seguiremos en esta eh, temática de lo que son turbinas eólicas. La presentación lo he subido a la plataforma y creo que contiene la información suficiente y necesaria como para hacer algunos cálculos básicos relacionados a esto, ¿no? Todos estos cálculos básicos, conociéndolos de la mejor manera en campo, los puede asumir un poco mejor. Y lo otro, obviamente, que si es que se tiene una estación meteorológica excelente, por eso podría contener mucha más información relevante para lo que es el trabajo de una turbina eólica o de un parque eólico según corresponda la situación, ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que les quería presentar por hoy, por esta noche. Eh, el miércoles les hablaré desde fuera del país, espero no tener los problemas de la vez pasada, yo creo que no va a haber ningún problema porque ahora se tiene un poco el control de la agenda que se va a realizar. Todo lo que son estos modelos que el Colegio de Ingenieros ha tenido a bien convencerme para participar todas estas matemáticas, uno aprovecha y los plasma en modelos matemáticos y simulaciones numéricas, que luego pues crea escenarios hipotéticos de funcionamiento de estas renovables, las simula, las modela y los lanza a eventos para que sean expuestos y publicados en los niveles de Scopus. Y es válido en una realidad más aún nuestra, la peruana o la América Latina, en lo que recursos experimentales faltan y ni siquiera tenemos datos de campo, de viento, de humedad cada hora, cada minuto. No la tenemos simplemente, y no la podemos tener porque por más que queramos renegar y pedir a las instituciones que sean de interés, simplemente no va a haber. Pero tranquilos, yo puedo crear escenarios hipotéticos de trabajo, de estudio, modelar lo mejor posible y simularlos para poder luego implementarlos. E igualmente en las situaciones de negocio, en las situaciones de negocio de las empresas, se pueden hacer lo mismo. Como estos son tecnologías avanzadas, hay que decir como que, bueno, traigo un nuevo medicamento y voy a tratar de marketearlo para que se pueda introducir en el mercado. Algo así es similar en el rubro de las turbinas eólicas, y en las que con potencias ya modernas como las de los varios megavatios o 10 megavatios, y en caso se aprobara la normativa de generación distribuida o en los países que hay, pues una comunidad se podía reunir para comprar ese tipo de turbinas, y tranquilamente una comunidad le puede sobrar en exceso de repente energía, y esta energía se inyecta en tiempo real hacia la red eléctrica hasta que los sistemas de almacenamiento en gran cantidad que sean portátiles puedan bajar un poco de precio. Entonces tranquilamente podríamos tener almacenamiento muy bueno que dure no solamente semanas sino meses, eh, y luego pueda ser aprovechado, ¿no? Y acá la calidad importa bastante sobre eso, ¿no? Yo les contaré una experiencia nomás así breve, que pues viajé una vez a Estados Unidos y compré un pequeño celular allá por la línea, y era un celular Motorola. Cuando regresé acá a Perú, ese celular, como tenía una cuestión de chip interno y una cosa así,
Pues ya tenía mi celular acá, lo guardé. Y lo dejé por ahí, lo cargué y lo dejé por ahí. Habrán pasado 7, 8 meses, quizás 9 meses, un día de esos en las que eh, pensé, bueno, alguien me solicitó un celular o fue el motivo de conversar un celular. Y dije, ah, caray, sí, yo sí tengo un celular, de veras. ¿Dónde lo dejé? Lo busqué y al encenderlo la batería simplemente marcaba igual como fue el primer día, 100% de carga, así como lo dejé. ¿Sucede con los celulares que nos venden en el Perú? No sucede eso. Si lo dejamos, por más que lo dejemos de la noche para la mañana, va a haber una descarga y eso llama la atención de cómo es que está sucediendo eso. Entonces la calidad es importantísimo en estos términos de energía y obviamente la calidad tiene un costo y hay que lidiar con el costo y con la calidad, con el costo y la calidad. Bueno, se espera que, bueno, América Latina tiene un problema bastante grande en lo que son los manejos financieros y los proyectos, pero no está de más en largo que estos conceptos básicos de energía eólica se puedan aprovechar de manera muy local, con comunidades, con proyectos, con empresarios, que pueden ser de talleres y otros que puedan tener este recurso de viento disponible hacia sus alrededores para poderlos, para que puedan invertir en eso. Y eso involucra crear toda una cultura de sobre las energías renovables que es necesario también implementar por la parte de las personas que las conocemos, un poquito, unos más, unos menos, quizás en una temática, como las que ahora está haciendo el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, mediante este primer curso de energías renovables, de la que, bueno, estaba esperando alguna pregunta, no existe, pues si no es el caso, nos encontraríamos el miércoles a las 8 de la noche. Creo que contesté la pregunta de Edison, el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil se fijaron en 25 o 30 años, pero eh, es de operación recomendada, pero en las simulaciones de los ciclados y experimentos de fatiga en fábrica, eso está en torno a los 40, 50 años. Usualmente países como América Latina tendría que colocar, o sea, a veces se dice, no, un hospital sirve para 30 años y ya pasaron 100 años y sigue trabajando. Es una realidad por ahí, pero se espera que eso cambie, ¿no? Bueno, lo que dice Candy ya referente a una Smart Grid que de medida de control hay para evitar fluctuaciones parpadeos que están presentes en la generación debido a que el viento no es constante, pero eso ya se solucionó mediante técnicas de almacenamiento dentro de las turbinas, es algo que también participé con alguna investigación publicado en IEEE Explore, en la que las fluctuaciones permitían ser compensadas por elementos rápidos de almacenamiento. Recientemente Siemens y Tesla habían hecho acuerdos hacia fines del 2016 para integrar sistemas de almacenamiento dentro de las turbinas eólicas para justamente compensar esas situaciones. Supercondensadores o volantes de inercia o las mismas baterías de litio según su tiempo de respuesta para las perturbaciones, mejor dicho, para los transitorios que sucede con la corriente eléctrica, con la energía eléctrica. Y de los transitorios, pues hay toda una clasificación ya de transitorios, partiendo desde armónicos, flicker, swap y otras cosas más, que tienen tiempos, tamaños, proporciones y definiciones bastante precisas y concisas, en la que, como le digo, no es necesario que se aparezcan, se puede eso recrear en laboratorio, algunos lo hacen, o simplemente se puede diseñar bien adecuadamente sobre eso. Para las Smart Grid eso está bastante alejado como concepto, se hace algo acá, pero o sea, por comercialmente, se le maneja de cierta manera, pero no hay Smart Grid desarrollada en el mundo con los mismos, bajo los términos que se desea que sea hecho. Todos son, digamos, experimentos demostrativos, los pininos de esa tecnología que se quiere hacer
hacia el futuro. Las otras cosas más es crear aves inteligentes, mejorar el sondeo, el sensoramiento en los álabes, hacer el mejoramiento de la predicción, hacer álabes que se adapten inteligentemente a los perfiles y cambios del viento, a fin de que se minimice las perturbaciones que pueden llegar hasta el generador. Y también se puede hacer inclusive álabes que se flexionan y que se adaptan en función a la velocidad del viento. Es decir, que es un viento excesivo, pues esa parte del álave se dobla un poco más, digamos, para que en esa deformación, que no es más que parte de la energía del viento que se aprovecha para deformar, simplemente se compense con ese hardware, digamos, que es el fraccionamiento del álave, se compense y ya no vaya la señal como perturbación hasta el generador. Bueno, muchas gracias por su atención y espero poderlos encontrar. Podemos encontrar nuevamente todos, hoy día que ha habido una buena concurrencia, el miércoles a las 8 de la noche, y creo que va a ser a las 8 de la noche en punto. Ahora en Lima ha habido un problema de transportistas, un poco que era complicado por algunas cosas bastante fuertes que han pasado de ataque, inclusive algunas unidades móviles, así que espero que el miércoles avancemos con la segunda parte y el jueves comencemos con lo que es el recurso solar, el recurso sol, a cuantificarlo. Buenas noches a todos desde Lima y nos encontramos en la siguiente sesión.